Hace unas horas subí la primera parte de este vídeo en el que hice una tier list evaluando el rendimiento actual de los jugadores de segundo año en la NBA y ahora unas horas después estáis viendo, bueno, la segunda parte en la que lo que voy a hacer es con esa misma tier list, esos mismos jugadores, hablar de qué espero de ellos de cara al futuro en base a lo que hemos visto de momento. Así que, simplemente, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os agradecería muchísimo que os suscribáis para muchísimo contenido de NBA. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Llega ahora la segunda tier list del día. En esta tier list, una vez más, vamos a ver a los jugadores de segundo año, pero no voy a hablar de su rendimiento actual. Obviamente voy a basar en su rendimiento actual, en lo que hemos visto en su primer año y 2 meses, o de todos estos jugadores, pero voy a hacer una evaluación de su futuro, de lo que espero de ellos. Aquí podría incluso añadir una tier de superestrella. No sé si hacerlo. Nah, con estrella llega. Hay algún jugador que creo que puede llegar a ser más que una estrella entre estos jugadores, pero creo que con ese grupo de estrella llega. Pero vamos a eso, ver un poco qué espero de ellos de cara al futuro, qué espero de estos jugadores en su mejor momento dentro de 4 o 5 años, ¿vale? Y nada, vamos a empezar entonces con jugadores como Tyrese Haliburton. Es un muy buen titular a día de hoy, lo voy a poner en muy buen titular. En el futuro creo que va a ser mejor, pero no creo que Tyrese Haliburton vaya a ser una estrella, creo que va a ser un jugador que va a encajar con casi cualquier equipo, pero no mucho más que eso. Harmony Brooks va a seguir donde estaba, si no me equivoco, en la tira anterior, y lo voy a poner en jugador de rotación. Creo que va a ser un triplista interesante, que seguramente dure unos cuantos años en la liga, pero no mucho más que eso. Voy a hacer lo mismo con Paul Reed, que si no me equivoco estaba una tier por debajo en la anterior. Creo que va a ser un muy buen defensor de banquillo, versátil a nivel posicional, pero no creo que llegue a ser nunca un titular. Por otro lado tenemos a Saddiq Bey, lo voy a poner en muy buen titular, lo puse en titular en la tier anterior, si no me equivoco. Saddiq Bey, tal vez yo sea demasiado optimista con él, pero creo que va a llegar a ser bueno, realmente bueno. Buen tirador, buen defensor, un jugador móvil. Por hacer una comparación, tal vez para mí se parezca un poco un jugador al estilo Harrison Barnes cuando llega a su mejor momento, y eso para mí es un muy buen titular, un tercer, cuarto mejor jugador de un equipo, más bien cuarto mejor jugador de un equipo. Desmond Bane lo voy a poner en muy buen titular, que es donde estaba en la tier anterior. Si bien ahora en el caso de la tier anterior poner a Desmond Bane como muy buen titular era tal vez forzar, tengo pocas dudas de que dentro de 2 o 3 años Desmond Bane va a estar aquí firmemente aferrado. Elijah Hughes, Shanghai Sharks, creo que no va a tener una carrera en la NBA. Lo mismo para Suzuki, lo mismo para Gabriel Deck, lo mismo para Devon Dotson. Jugadores que ya puse aquí en la tier anterior, los vuelvo a repetir. Lo mismo para... No, venga, CJ Elleby lo voy a poner un poco por encima. A día de hoy no lo tengo nada claro, pero CJ Elleby es un jugador con buen tamaño, creo que mide como 1,98 m. Su tiro de 3 puede que sea una realidad. Su habilidad defensiva es cuestionable, pero con un tamaño adecuado y un tiro de 3 potencial, es posible que sí, Elleby acabe siendo un jugador que dure unos cuantos años en la liga y que acabe siendo un jugador de rotación, pero lo voy a poner en por determinar a día de hoy. Un caso similar es el de Dylan Windler. Creo que me gusta más, si tuviera que elegir entre uno de estos dos, creo que Windler tiene más posibilidades. El problema es que ha tenido muchas lesiones, no jugó en toda su temporada de rookie. El año pasado cuando debutó se lesionó durante la temporada y este año creo que ya ha tenido algún susto una vez más, pero por eso no me atrevo a ponerlo por encima de esto. Hipotéticamente podría acabar siendo un buen 3&D en la liga, pero es difícil de saber. Kira Lewis lo voy a poner en jugador de rotación. Es un jugador que se ha roto ahora el ligamento cruzado y cuyo principal atributo es ser muy rápido en esa posición de base. No es muy grande y mucho va a venir determinado por cómo esté físicamente cuando vuelva, ¿no? Pero en general las lesiones del ligamento cruzado a día de hoy no las traen tanto a los jugadores como antes y no estoy seguro que vaya a ser un base de calibre titular a la larga. No me fío lo suficiente de su tiro de 3 ni de su habilidad defensiva como para que sea un jugador tan completo, pero creo que va a ser un jugador en la NBA y que probablemente va a durar unos cuantos años, así que lo voy a poner aquí. Isaiah Joe lo voy a poner por determinar, no lo tengo claro, puede que acabe siendo un jugador de rotación, puede que no, es difícil de saber. Tiene un tamaño adecuado para esa posición de escolta, tira un poco, creo un poco, pero no lo suficiente ni lo suficientemente bien. Y sobre todo no estoy seguro de cuánto me fío de su tiro de 3 y por eso lo voy a dejar ahí. Tal vez estoy siendo muy optimista con Kenyon Martin Jr., pero lo voy a poner en titular. Creo que va a ser un buen alero en la NBA. Nada increíble tampoco, pero dependiendo un poco del equipo, tal vez sea un titular, el quinto mejor titular de un equipo o un jugador muy importante saliendo de ese blanquillo, pero lo voy a poner en torno a ese nivel. Creo que su tiro de 3 es real, lleva 2 años siendo
competente desde 3, aunque no increíble. Es muy atlético, tiene buen tamaño, es bueno en defensa. Y la combinación de esas cosas, teniendo en cuenta que es un jugador joven, me hacen creer que va a ser un jugador bueno. No tengo confianza alguna en Brandon Curry. Con Trent Forrest tengo algunas dudas, lo puse por determinar en la tier anterior y lo voy a volver a poner aquí. Básicamente porque es eso, es un jugador que en su segunda temporada está jugando minutos en los Jazz y eso me hace difícil simplemente descartarlo del todo, pero al final, si bien es un defensor adecuado, no ha sido un buen tirador ni en la universidad ni en las 2 temporadas que lleva en la liga, y siendo un base que no es bueno como tirador y tampoco es un playmaker principal, simplemente como especialista defensivo es difícil hacerse una carrera. Si no, hay que ver simplemente a jugadores como Chris Dunn, por ejemplo, que era muy bueno en defensa y ya está fuera de la liga, pero lo voy a poner en por determinar de momento. Malachi Flynn lo voy a poner en jugador de rotación. Creo que si bien está pasando por un bache este año, va a ser un jugador bueno, decente a la larga, pero no la voy a poner por encima de esto tampoco, porque en 2 temporadas no ha demostrado suficiente en los Toronto Raptors, y este año, donde hipotéticamente debería tener más oportunidades con la salida de Kyle Lowry, está jugando menos y eso es preocupante. No veo claro lo de Deck. Puede que Deck sea un jugador de calibre NBA, pero sospecho que es el típico que va a salir escaldado. O sea, Oklahoma llegará a un punto que lo cortará, porque aparte, si no me equivoco, su contrato es no garantizado, y cuando Oklahoma lo corte, no sé si algún equipo le dará alguna oportunidad, porque no ha tenido oportunidades de demostrar nada, y sospecho que él mismo, después de pasarse año y medio sin jugar, estará harto y se querrá ir a jugar y se volverá a Europa, es lo que sospecho. Por eso lo he puesto ahí. Vale, seguimos con Tyrese Maxey. Lo voy a poner en estrella. Tal vez me esté pasando, pero a día de hoy, para esta temporada, si tengo que escoger entre Tyrese Maxey y Tyrese Haliburton, prefiero a Haliburton. Es un jugador más completo y más maduro, digamos, pero Maxey ha demostrado algunas cosas y un potencial enorme. A nivel defensivo tiene muy buena pinta, es muy bueno finalizando cerca del aro, su tiro de 3 parece real. Ha tenido ya algunos momentos como creador muy potentes, perdiendo muy pocos balones también. Es un poco más joven que Tyrese Haliburton y creo que puede llegar a ser una estrella. No estoy seguro de si un All-Star garantizado permanente, pero sí un jugador eso, que pueda ser el segundo o tercer mejor jugador de un equipo realmente bueno. Así que lo voy a poner ahí. A Facu lo voy a poner en jugador de rotación. Al final estamos hablando de un jugador que, si no me equivoco, tiene 29 años. Es verdad que hay un periodo de adaptación en la NBA en la que posiblemente dentro de un año o 2 podría llegar a ser incluso mejor en la liga porque esté más adaptado, pero como jugador no creo que tenga mucho que desarrollarse más, así que lo voy a poner como jugador de rotación, que es lo que está haciendo ahora mismo. Lamelo es claramente una estrella. Y Anthony Edwards también. Estos ya estaban en esta tier hablando de la temporada actual. Obviamente, de cara al futuro, creo que ambos pueden llegar a ser superestrellas, especialmente Lamelo Ball. Me parece un jugador que puede llegar a ser muy bueno. Pero, como decía, no he querido hacer una tier más, así que, bueno, los mezclamos y ya está, tampoco es para tanto. Cole Anthony también lo voy a poner aquí. Dudo un poco más. Entre estos 4, creo que es el que más dudas me plantea. Es mejor a nivel ofensivo que Tyrese Maxey, pero Tyrese Maxey me parece más completo, mejor pasador, mejor defensor, y eso me hace tener un poco más de confianza. Pero Cole Anthony está siendo tan bueno en su segunda temporada que creer que no va a llegar a ser una estrella es difícil a día de hoy, así que lo voy a dejar aquí. Seguimos con Sam Merrill. Si lo puse en la tier anterior aquí. Es un jugador bastante mayor en relación a estos jugadores, teniendo en cuenta que jugó 4 años en Utah State, si no me equivoco. Es un buen tirador de 3, pero no tiene una plaza a día de hoy en la NBA, así que no sé si la tendrá en el futuro. Killian Hayes, ¿qué hago con él? Soy mucho más optimista que la mayoría con él. Lo voy a poner en titular y sé que me estoy pasando mucho, pero al final es muy joven, muy joven, creo que tiene 20 años. Es bueno en defensa a día de hoy, bueno con el balón en las manos, aunque tenga que mejorar, y sobre todo no tengo una mano derecha, solo usa la izquierda, pero es algo que puede seguir trabajando. Su tiro tiene que seguir mejorando, pero es mejor que el año pasado, y es un mal finalizador cerca del aro, tiene mucho que trabajar, pero físicamente tiene un tamaño muy adecuado y ya ha demostrado cosas interesantes, insisto, es muy joven. Podría ser un desastre, es verdad, pero creo que puede llegar a ser un titular decente en la NBA, así que lo voy a dejar aquí. Voy a hacer lo mismo con Okongwu, es muy joven, no ha demostrado gran cosa de momento, pero ya ha tenido sus flashes y creo que Okongwu va a ser un buen titular en la liga. No me atrevo a ponerlo por encima de muy buen titular o por encima de titular y ponerlo en la tier siguiente. Los 3 jugadores que he puesto ahí me parece que van a ser mucho mejores que Okongwu, así que lo voy a dejar así. Josh Green, estoy entre ponerlo en por determinar y Shanghai Sharks. Voy a ponerlo en por determinar, es un jugador joven, solo está en su segundo año, tiene un buen físico. No he mostrado absolutamente nada, pero lo voy a dejar ahí. Puede que sea un jugador decente, no tengo demasiada fe, la verdad. Seguimos con Precious Achiuwa.
Lo voy a poner por determinar porque de verdad que no tengo nada claro lo que va a ser de él. Es un jugador con buen físico y que podría ser un buen defensor, desgraciadamente un poco bajo. Si fuera 6 centímetros más alto, tendría bastante claro que va a ser un buen jugador de rotación, pero su toma de decisiones es terrible. No es muy bueno finalizando. Su tiro de 3 no se acerca en absoluto a ser real a día de hoy. Y es eso, a Chihuahua podría salir muy bien, pero podría salir muy mal. Lo voy a dejar aquí. Voy a poner a Isaac Okoro en titular. Tal vez, si Isaac Okoro llega a tener un tiro de 3 fiable o consistente, es un muy buen titular. Pero no confío en ello de momento. Es muy joven, es verdad, pero con su defensa y lo que ha demostrado de momento y un potencial desarrollo, aunque sea mínimo de 3, como mínimo es un titular bueno, pero no sé si lo suficiente como para ponerlo en la misma tier que los 3 jugadores que hay ahora mismo. Trey Jones, voy a ser optimista y le voy a poner el jugador de rotación. Tiene sus limitaciones y sus problemas, es verdad, y no ha jugado demasiado en las 2 temporadas que lleva en San Antonio, pero poco a poco está aumentando su rol y tiene cosas interesantes y similar a su hermano Tyus Jones, creo que va a ser eso, un base suplente adecuado en algún equipo en el futuro. Peyton Pritchard voy a hacer lo mismo, no creo que vaya a ser nunca un titular. Al final es un buen tirador y un jugador interesante y puede que en el mejor de los casos acabe siendo un sexto o séptimo hombre en un equipo, pero no creo que deba ser un jugador de la tier de titular, no creo que vaya a pasar en su carrera. Miles Ramsey me gustaba un montón, pero me he olvidado bastante rápido de él, sinceramente, y todavía es joven, podría llegar a ser un buen jugador, pero a día de hoy lo voy a poner en la tier de abajo de todo, no tengo nada claro que vaya a hacerse una carrera en la NBA. Y en el caso de Robert Woodward voy a ser un poco más optimista. Es mayor que él, es verdad, pero tiene un físico muy ideal para ser un jugador de ala. Y al final ese potencial 3&D sigue existiendo. Todavía le voy a dar un añito más. Si el año que viene no ha demostrado absolutamente nada, ya estaría fuera de esta tier. Pero a día de hoy lo voy a dejar aquí. Seguimos con Nick Richards. Lo voy a poner el jugador de rotación. Lo puse en la tier anterior aquí forzado, pero creo que va a establecerse aquí al final. Creo que Nick Richards puede ser una especie, salvando las diferencias, de Bismack Biyombo, digamos. Un jugador adecuado, que cumpla su rol, sin hacer nada espectacular, pero que puede tener una carrera relativamente longeva y que me está gustando bastante en esta segunda temporada en Charlotte. Jalen Smith, vamos a ser optimistas y ponerlo aquí. Incluso en el futuro hasta podría llegar aquí, pero con lo poco que ha demostrado me cuesta justificar ponerlo aquí. A mí me gustaba mucho en el draft, pero creo que esto es exagerado. Me gustaría, pero no lo sé. Pero creo que Jalen Smith puede llegar a ser un jugador de rotación. Llegaba a la NBA como un muy buen tirador en esa posición de center o a la pivot, depende un poco. No lo ha demostrado en estas 2 primeras temporadas, pero en sus 2 años en Maryland, o sobre todo en su segundo año en Maryland, fue un buen triplista, con buen tamaño, potencial como taponador. Vamos a ponerlo en esa tier de jugador de rotación y puede que acabe siendo mejor que eso. RJ Hampton, no tengo claro si va a llegar a ser un titular en la NBA, pero está progresando de manera bastante adecuada. Es un jugador joven muy atlético que está mejorando, como decía antes, como pasador. El tiro de 3 habrá que ver si llega, pero lo voy a poner en titular. Creo que con versatilidad defensiva, capacidad de atacar en transición como pocos, capacidad de finalizar cerca del aro y por encima mejorando como playmaker, puede que RJ Hampton acabe siendo un titular en la NBA. Anthony Hill lo veo fuera de la liga en breves, tiene ya 29 años, lleva un par de años en los Wizards en el banquillo y no creo que vaya a mejorar mucho esa situación. Aden Yavdi lo voy a poner en muy buen titular, ya es muy bueno en defensa en esta segunda temporada y tiene mucho que mejorar en ataque, pero confío en su progresión, confío en su capacidad como playmaker, su capacidad de mejorar como tirador hasta el punto en el que sea adecuado y la combinación de su tamaño, su talento y lo que está demostrando en defensa ya me hace ser muy optimista con Aden Yavdi, así que lo voy a poner aquí. Saben Lee, le voy a poner en jugador de rotación. Creo que tal vez esté siendo optimista. Me estoy fijando más en su primera temporada que la segunda. La segunda ha sido peor, pero es un buen defensor, un pasador adecuado. Tiene que mejorar su tiro de 3, va a ser lo fundamental para él, pero lo voy a poner en jugador de rotación también. Sospecho que Saben Lee tendrá una carrera adecuada en la NBA. Yo no soy muy team Pokusevski, lo voy a poner en esta tier. Entiendo que haya quien crea que pueda estar aquí o aquí y no lo descarto del todo, tiene mucho talento, pero su físico, el desastre que es en ocasiones, su toma de decisiones, la cantidad de pérdidas que comete, es muy joven, puede llegar a ser muy bueno, tal vez, pero no creo que vaya a conseguir labrarse un hueco en la NBA. Así que a Pokusevski lo voy a dejar aquí. Seguimos con Theo Maledon, una segunda temporada muy mala. Tuvo una primera temporada prometedora, creo que a día de hoy tiene 20 años, lo voy a poner en jugador de rotación. Es un jugador que todavía tiene mucho que demostrar, pero quiero ser optimista con él y creo que Theo Maledon puede ser un base adecuado en la NBA, un tirador competente, un pasador competente, nada increíble a nivel físico ni como defensor, pero sí, lo voy a dejar aquí.
Nathan Knight. También lo voy a poner en jugador de rotación. Y aquí probablemente estoy siendo muy optimista, es verdad, pero a mí me gusta. Es un jugador con buen tamaño, algo de habilidad con el balón, algo de capacidad como tirador de 3, aunque nada increíble. Como decía antes en el vídeo anterior, a mí me recuerda un poco a Nash Reed. Y creo que eso es suficiente para considerarlo un jugador de rotación durante varios años. Está en su segundo año en contrato dual, podría no seguir en la NBA un año o dos, pero yo quiero ser optimista con él. Tiene nombre estrella, ojalá llamarme Nathan Knight. Buah, pues estaba justo viéndolo hoy y tiene un nombre del medio increíble. Lo pongo aquí, un segundo. Nathan Solomon Kapahulula Knight. Vale, seguimos con Naji Marshall. A mí me gusta, este año está jugando mal con los Pelicans, está bastante desaparecido, la verdad, pero creo que es un defensor competente, uno de esos jugadores que trabajan muy duro y realmente se esfuerzan. Y como tirador este año está tirando mal, es el mayor problema que tiene, pero es un jugador joven, está en su segundo año y creo que va a acabar siendo eso, un 3&D adecuado, así que lo voy a poner en jugador de rotación. Skyler Mice está teniendo una temporada adecuada, pero lo voy a poner en por determinar, no lo tengo nada claro. Es un jugador que no es un base en absoluto, no es un playmaker, es más bien un escolta, y como escolta es pequeño y no muy bueno en defensa. O sea que si su tiro de 3 no es lo suficientemente bueno, su capacidad de creación no es lo suficientemente buena, tiene bastantes posibilidades de fracasar, y por eso no soy tan optimista con él, aunque no esté teniendo un mal segundo año. A Patrick Williams lo voy a poner en muy buen titular, y es posible que incluso deba estar en esta tier, pero al final, si estuviéramos basándonos simplemente en la temporada pasada, estaría aquí probablemente. Este año es como que con la lesión me he enfriado un poco, está pasando el tiempo, estoy viendo otros jugadores y eso me hace dudar un poco más. Estoy bastante seguro que va a ser un muy buen titular, pero hasta dónde desarrolle su juego ofensivo va a determinar si puede llegar a ser una estrella o no. A día de hoy lo voy a dejar aquí, pero probablemente después de Tyrese Haliburton sea el segundo jugador de aquí que más ganas tenga de poner aquí arriba, pero lo voy a dejar aquí. Aaron Nesmith, perdón. Voy a ser optimista, voy a comprarlo. Aquí estoy siendo un fan de los Celtics, ¿no? Pero voy a comprar lo que vi al final de la temporada pasada, la intensidad defensiva, el tiro de 3 en los momentos buenos y el tiro de 3 en la universidad. Y voy a creer que va a ser un buen 3&D en la liga, o un titular flojo, o un jugador de rotación de muchos minutos. Lo voy a dejar aquí. Un caso similar es el de Chuma Okeke. A mí me gusta mucho, está teniendo un año malo, es verdad, pero me gusta mucho, de verdad. Tiene algo más de habilidad como pasador que muchos de esos típicos jugadores de molde 3&D. Su tiro de 3 del año pasado fue interesante, este año no tanto. Es atlético, es un defensor competente, con buen tamaño. Un físico muy similar al de Otto Porter Jr., por ejemplo. Lo voy a poner en titular, aunque tal vez me esté pasando. A Jordan Nwora lo voy a poner en jugador de rotación. No creo que vaya a ser un jugador que evolucione mucho más. Tal vez consiga expandir su rol en un equipo diferente a Milwaukee, donde el equipo no sea tan bueno, ¿no? Pero no creo que vaya a ser tampoco un titular en la NBA. A Jaden McDaniels lo voy a poner en muy buen titular. A nivel defensivo me encanta, me parece muy bueno, y estamos hablando de un jugador que era considerado como el quinto o sexto mejor de su promoción en el instituto y era una estrella ofensiva cuyo ataque desapareció en la universidad y en estos 2 primeros años en la NBA, pero si consigue volver un poco, aunque no tenga que crear, puede llegar a ser un defensor de élite capaz de tirar de 3 a buen nivel y de hacer un par de cosillas más en ataque, y eso, teniendo en cuenta que es un jugador muy joven, me hace confiar en que vaya a ser un titular realmente bueno a la larga. No creo que J.J. Scrapp vaya a ser un jugador en la NBA por mucho tiempo, lo mismo para Cassius Winston. Marcus Howard lo voy a poner por determinar, como ya he mencionado en el vídeo anterior, es un triplista de élite. No es nada más, es muy pequeño, es malo en defensa, no aporta gran cosa aparte de eso. Pero si Bryn Forbes ha ganado un anillo y lleva unos cuantos años en la NBA, Marcus Howard es más pequeño, pero cabe la posibilidad de que pueda tener una carrera similar y lo voy a poner por determinar porque no me siento capaz de ponerlo por encima de esto tampoco. Lamar Stevens lo voy a poner en por determinar. Es un jugador, uno de esos jugadores que le gusta a su entrenador porque trabaja duro en defensa, se esfuerza más que nadie y su tiro de 3 está mejorando, pero no tengo claro aún a día de hoy que su tiro de 3 vaya a ser consistente. Este año está tirando bien, pero el año pasado no lo hacía, no lo hizo en la universidad y no tiene habilidad tampoco con el balón en las manos, así que si su tiro de 3 no es consistente, al final es un defensor que se esfuerza pero que no aporta mucho más, y eso no es suficiente para estar tan confiado en que vaya a ser un jugador de rotación a la larga, así que lo voy a dejar aquí. Jason Tate lo voy a poner en titular. O en muy buen titular. El tema es que no sé cuánto más va a mejorar Tate. Tiene 26 años de edad y es bueno, es un titular a día de hoy. Pero no creo que vaya a ponerlo... No, lo voy a dejar aquí.
Uno de los mejores de esta tier probablemente, pero ya lo sé a día de hoy, no sé si va a mejorar mucho más. Si Tate mejorara su tiro de 3 hasta ser un tirador de 3 competente y con auténtica gravedad en el perímetro, debería estar aquí arriba. Es muy bueno en defensa y eficiente cerca del aro, pero a día de hoy creo que lo voy a dejar aquí. Obi Toppin lo voy a poner en titular. A menos que mejore mucho a nivel defensivo, y no soy muy optimista con esto, o llega a desarrollar un tiro de 3 realmente bueno, con lo que tampoco soy muy optimista, no creo que Obi Toppin vaya a ser un muy buen titular en la liga, pero... bueno, estoy dudando. No, sí, lo voy a dejar en esta tier. Creo que va a ser bueno, un titular adecuado, un jugador con un rol superior al que tiene ahora mismo los Knicks, pero creo que no mucho más. A Isaiah Stewart le voy a poner el jugador de rotación. Creo que Isaiah Stewart es un buen center suplente, pero no más que eso. Al final es un jugador pequeño, fuerte y bueno en los tableros, pero su juego ofensivo es muy limitado y lo que hace es rebotear en ataque, rebotear en defensa y no mucho más. Y con eso me cuesta creer que Isaiah Stewart vaya a ser un titular en un equipo competitivo. Broderick Thomas creo que no va a durar mucho en la liga. Con Kyriel Till no tengo ni idea. Lo voy a poner aquí. Como decía, es un center capaz de tirar de 3, pero no mucho más, y que ha tenido muchos problemas de salud y eso también me preocupa. Xavier Tillman lo voy a poner en jugador de rotación. A Devin Vassell lo voy a poner en muy buen titular. Creo que Devin Vassell es ahora mismo viene siendo el sucesor de Mikal Bridges, aunque es raro hablar de un sucesor de Mikal Bridges cuando es un tío que entró en el draft solo 2 años antes, pero es ese 3&D prototipo, un jugador que podría llegar a ser muy bueno en su rol. Tiene algo de habilidad con el balón también, pero sobre todo es un buen defensor, con buen tamaño, buen tirador, un jugador que ya está siendo bueno de verdad esta temporada y va a ser mucho mejor con el tiempo, pero no creo que vaya a ser nunca una estrella. No tengo ni idea de qué hacer con Immanuel Quickley, porque en el fondo creo que Immanuel Quickley es un sexto hombre muy bueno, pero no creo que sea un titular consistente. Pero es mejor que cualquiera de esta tier. Así que lo voy a poner aquí. Creo que el rol de Immanuel Quickley va a ser el de sexto hombre, pero al final sextos hombres como Lou Williams en su mejor momento, Jordan Clarkson, Eric Gordon, esos sextos hombres son mejores que muchos titulares, así que por tier lo vamos a poner ahí. Así que Nagy lo voy a poner en jugador de rotación. Es posible que Signagi acabe siendo un titular decente, la verdad. Está tirando de 3 a un nivel sorprendente, es bueno en defensa. De hecho, sí, esta va a ser una de las más optimistas, pero voy a poner a Signagi en titular. Creo que va a ser un ala pivot defensivo decente y sobre todo un tirador de 3 interesante. Y eso es suficiente para ser un titular en muchos equipos. Y dejamos para el final a James Wiseman, con el que no tengo claro qué hacer. Voy a ser optimista y lo voy a poner en muy buen titular. Yo no creo que Wiseman vaya a ser una estrella, pero es difícil de saber a día de hoy. Hemos visto tan poco de él. Tal vez sea una estrella, tal vez sí. A día de hoy no soy tan optimista. Lo que vi en su primera temporada fue un jugador con todos los atributos físicos del mundo, pero muchísimo por aprender en defensa, que se perdía continuamente, que en ataque a veces se le escapaba el balón de las manos, con un tiro de 3 hipotético que podría llegar, pero que es difícil de creer a día de hoy. Tiene un techo enorme. James Wiseman podría ser una estrella, pero voy a bajar un poquillo el listón y lo voy a dejar en muy buen titular. Y ahora revisando un poco esta tier, Tyrese Haliburton tiene que estar aquí arriba, es verdad. Es sin lugar a dudas el mejor de todos estos. Sí, lo voy a poner en estrella. Y en general es así como voy a dejar la tier. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que esta era la tier haciendo una proyección del futuro de estos jugadores, de qué creo que van a ser estos jugadores en su mejor momento, no actualmente. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.